Hola, soy Joan Vitrán, director del grupo Compliance de Albagli Saliasnik. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Rule the Rules de Compliance Latam, donde exploramos temas clave en el mundo de compliance, ética y mejores prácticas corporativas. Hoy tenemos como invitado a Alejandro Vizca, Senior Compliance Advisor, actualmente en Galileo Financial Technologies. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Joan? Un gusto. Gracias por estar acá. A ustedes por la invitación. Bueno, Alejandro, vamos a entrar rápidamente en materia. Tú tienes una vasta trayectoria en compliance en distintas empresas y hemos además, para hacer un disclosure, charlado muchas veces, ¿no es cierto?, de los desafíos que involucra liderar compliance en Latinoamérica y en distintos tipos de empresas, donde además a veces no abundan los recursos, el presupuesto, el staff, y uno tiene que construir con muy poco y hacer mucho. ¿Qué consejo podrías dar en ese sentido a estos equipos que tienen, o a veces una sola persona que tiene a su cargo liderar compliance y hacer a veces magia, ¿no?, con muy poco? Y, bueno, de vuelta, gracias por la invitación. Es lindo charlar de temas de compliance, como ya varias oportunidades lo hemos hecho. Bueno, tu pregunta, porque generalmente lo que le sucede a la mayor parte de los compliance officers, como compliance es un Pac-Man del budget, muchas veces así los ven los CFO, y es entendible, ¿no?, porque no genera revenue, algo que tengas una estrategia muy particular. Los recursos son escasos. Esos recursos escasos, la mejor forma de apalancarlo es empezar por estar en la mesa. Eso es muy importante. Digamos, hacer compliance desde un lugar por fuera del negocio, de la mesa del negocio, y empujar, gastar una cantidad de esfuerzo, etcétera, etcétera, y que eso nadie lo tenga presente, tengas un recurso, 2, 3, 4, los que fuera, es bastante imposible de tener éxito. Eso en primer lugar. Entonces, lo primero que hay que estar es estar presente. Y cuando los recursos son escasos, la mejor forma de estar presente es estar en un comité ejecutivo, estar en una mesa o en la mesa del negocio. ¿Ah? Eso es fundamental. Y para eso, lo único que necesitamos es la presencia. ¿Ah? Lo segundo, focus on the basics. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos basics para compliance? Lo que llamo The Holy Bible. The Holy Bible es el código. Entonces, en vez de decir, no, tengo que tener 300 notas, todos los procedimientos, las políticas, etcétera, etcétera, tienes que tener el código para empezar. ¿Sí? En ese código vas a trabajar. Naturalmente vas a incorporar algunos basics que ahora lo voy a señalar de compliance, ¿tá? Y algunas cuestiones propias de la compañía que hacen en la cultura. ¿Ah? O sea que dedicarle un tiempo al código. Recomendaría no llamar a un tercero para que te haga el código. ¿Sí? Y de última, si la persona no tiene experiencia en códigos, lo que tiene que hacer es leer muchos códigos. leer muchos códigos de empresas similares, de empresas que no son de la industria, y construir el suyo propio. Y en ese código, y acá está la forma para empezar a escalar, y en ese código incorporar las dimensiones, yo llamo de dimensiones básicas del compliance, y eventualmente hacer un double clic en aquello que es más riesgoso o debe tener en cuenta su compañía. ¿Ah? Entonces, en tu código vas a tener cuestiones de acoso, lavado, vas a citar fraude. En tu código vas a hacer referencia a cuestiones de seguridad, ahora está ciberseguridad. Hay que ver en esa compañía que están haciendo, ¿no?, si hay que considerar cuestiones de inteligencia artificial. Vas a tener también cuestiones de privacidad y probablemente no, deberías tener un canal de denuncia y cómo se tratan las denuncias y provisiones en relación a todo ello. Bueno, fundamentalmente también si tenés algo de conflicto de intereses. Entonces, en ese código, cuando uno lo ve de una perspectiva bastante abstracta, que es casi que está picoteando un poco de cada pueblo un paisano, como dice uno, picoteando un poco de cada área, bueno, ya tenés tu código.
Tenés tu código, estás a la mesa, tenés el canal de denuncias. Y la segunda instancia en esa construcción del compliance sin tener poco presupuesto es empezar a entender el negocio con quienes tú interactúas en tu día a día. Ahora, si vos solamente interactúas con seguridad, probablemente compliance te doy para seguridad. Si vos solamente interactúas con recursos humanos, compliance te doy para con recursos humanos. Si tú estás en la mesa del negocio, vas a interactuar con todos y vas a entender hacia dónde va la compañía. Entonces, a partir de ahí vas a entender de dónde hacer foco. ¿Sí? Ahora, déjame hacer doble clic ahí, porque tú comenzaste con una premisa, digamos, que era estar presente, ¿no? Tener presencia, tener la posibilidad de estar en esas mesas donde se toman decisiones. Pero eso es algo que en muchas empresas, cuando hablo con líderes de compliance, lo consideran un desafío muy complejo. ¿Cómo empiezas a construir esas alianzas que te permiten llegar a tener presencia en los lugares donde puedes al final hacer la diferencia en temas de compliance? Bien, es buena tu pregunta. Hay dos caminos. O sea, obviamente el más fácil, y olvidémonos de las compañías, ¿no?, que cotizan, que tienen un board. ¿No? Pensemos en una compañía mucho más simple, que está un CEO con, ¿no?, sus reportes directos, que quizás no todos van al comité ejecutivo. Bueno, el camino más fácil es que el CEO decía, bueno, por motivo que sea, vamos a recuperar el officer, va a reportar algo. El camino más fácil, ¿no? Ahora, supongamos que no tenemos ese camino. ¿Cómo lo hacemos? Mi primera recomendación, y de vuelta en ese concepto de estar en la mesa del negocio, es interactuar con el negocio en sus diarias. Entonces, ¿cómo hacemos compliance para interactuar con el negocio en sus diarias? Bueno, estás hablando, yo no te nombré anticorrupción, justamente te iba a decir. Cuando la compañía es un negocio B2B, bueno, vas a hablar con el director de ventas, con el gerente de ventas, y que tenga cuidado en las situaciones para con el sector público. O vas a estar con el gerente o el director de ventas, sí, mirá, un mínimo de due diligence de un potencial cliente tenemos que hacer. ¿Ah? Y esto es importante el concepto, ¿no? Digamos, para entender, para evitar ciertos riesgos para la compañía. No tenés que hacer un KYC gigante, no. Un mínimo de due diligence para entender a quién vamos a incorporar al negocio y para decirle, mirá, la verdad, nosotros trabajamos, por ejemplo, en el sector público, tenemos que ir del sector público, vamos a anticorrupción. Si eventualmente percibís, ya no estamos hablando de que te ofrecen, percibís de que alguien está ofreciendo un soborno, la verdad, poner arriba de la mesa para proteger a la compañía y para protegerte a vos también, ¿de acuerdo? Pero eso solamente se logra con la interacción para con el negocio. Sigamos otro punto, operaciones, ¿no? Vamos a suponer una compañía que presta servicios médicos. Bueno, cuando hablamos como operaciones, tenemos que hacer entender y que el equipo de operaciones, que define gran parte de la compañía, comprenda e incorpore que el cuidado de los datos personales de las personas, y fundamentalmente de las médicas, es un tema muy sensible, importante, hay que protegerlo. Entonces ahí no tenemos solamente operaciones, tenemos que hablar también para con legales, hay que traer a tecnología para que cuando hagan, no sé, un deployment en la base de datos por un nuevo release, no es que yo hago el deploy, me pongo, testeame, te paso. No. Tenés que tener ciertos cuidados, estás trabajando con datos personales, sensibles aparte de las personas, y por lo tanto hay ciertos, no hablemos de procesos, protocolos que uno debería seguir. Entonces ahí también está compliance. Entonces tenemos compliance en el área de ventas, tenemos compliance en el área de operaciones, hablamos de seguridad, hablamos de legales, empieza a que sean un poco más grandes. Cuando sale un comunicado a la prensa o al mercado, tenemos compliance en marketing, compliance está en todos lados. Ahora, si compliance se mete o no, ya pasa a ser otra decisión, tanto de quien lidera como de la compañía. Ahora, quien lidera, la forma que tiene de participar es en estas instancias. Y para mí, hay una instancia que es muy, muy importante, que es, sobre todo en negocios B2B, en el cierre de los contratos. Porque en el cierre de los contratos están todas las distintas áreas. Seguridad, legales, operaciones, ventas.
¿sí? Marketing, digamos, ya, bueno, privacidad, ya lo tenemos separado. Están todas. La compliance. Ahora, si compliance participas en esas instancias de negociación, entiende el negocio. Comienza a entender el negocio y está en el negocio y te llaman. Che, tenemos un nuevo cliente. Vamos a inventarla. Tenemos un... Cosa que no pasa. Tenemos un cliente en Cuba. No, mirá, la verdad que nosotros Cuba no. Che, ¿sabes que tenemos un cliente que no está en Venezuela, pero tiene negocios de Venezuela? ¿Qué hacemos? Esas cosas. Ahora, la forma que te llamen es porque vos tanto estuviste y te conocieron. Y la forma que te conozcan, fundamentalmente en empresas B2B, es porque vos estuviste o en la preparación de los RFP, o en la preparación de los contratos, ¿sí? O ayudando al negocio para que aquellos clientes que solicitan ciertos requisitos regulatorios se puedan implementar en la compañía, se entiendan, se lleven a cabo. Ahora, si tú vas a estar en una posición de yo estoy acá, soy compliance, no sé, Ministerio del Interior, jefe de policía, simplemente para... eso no. No, estás fuera. Pero estás literalmente fuera. ¿Ah? Entonces, yo lo que creo es que uno siempre tiene que encontrar en la compañía en la que está y con las skills y hasta te diría así, con los gustos de uno propio, dónde entrar al negocio y de a poco ir incorporándose en el negocio. ¿De acuerdo? Entonces, o va porque el CEO te pone, o entras tú en el negocio y en el momento que te conocen, yo te digo que me resulta difícil que suceda, pedís un lugar después en el comité ejecutivo, estamos hablando, o en el directorio, pedís un lugar, todos los días tenés que estar, no, una vez al mes por lo menos. Y antes de movernos de tema, cuando hablas de esas habilidades, en particular habilidades blandas, que te permiten llegar ahí, ¿en cuáles en particular estás pensando? También para que aquellos... También, es buena tu pregunta, en las habilidades blandas. Yo creo que primero que nada la empatía, ¿no? Es clave. Ahora iba a contar una anécdota. Ahora, me iba a dar una vuelta, fui a una tienda y la verdad, un muchacho divino como atendió. Con mi suegro no compramos nada, pero yo decía, si necesitamos tal cosa, venimos y lo compramos ahí. Y porque el tipo en realidad nos atendió divino. Esto es lo mismo. Si uno espera estar en la mesa, estar involucrado, esto no es menor, que lo llamen, porque uno no hay forma, un ser humano, no importa, tenés 10 seres humanos en una compañía que estén en todos los temas. Imposible. La primera línea de defensa, ¿no? Ya estamos un poco más teóricos si quieren, pero la primera línea de defensa es el negocio. Compañía es línea número 2. El que está en el call center es línea número 1. Si esas personas no te llaman, no te consultan, no te informan, no hay forma que tú estés en la mesa. Ahora, la forma de que esas personas te llamen, te consulten, que estés en la mesa, es que tú interactúes. Y la forma de ya interactuar con esas personas, para empezar, es la empatía. La empatía es clave. Después, el otro, yo creo que hay el gusto por construir. Y voy a trabajar esta idea. Las compañías, sobre todo las compañías pequeñas, donde compliance quizás es 1, 2, 3, son compañías, ¿no? que quieren crecer algo. No sé, capaz que no están creciendo, pero que quieren crecer. Y para crecer hay que construir. Uno no va a perder tiempo con aquel que no quiere construir nada, que no quiere poner el hombro para construir. ¿Querés construir? Ayúdame con el contrato. Tenemos este RFP, tenemos este RFI. Tenemos un cliente que se está quejando de que sus datos, no sé. Bueno, eso, la forma de construir y avanzar, no es que el negocio que está en la primera línea resuelva todo. Ni tampoco que tú compras, no, tenés que tener tal cosa. No, porque tener que está en Google. Tener que está en Google. Ahora, ¿cómo en esta compañía lo hacemos? No, mirá, conozco un proveedor
que por $5.000, no, ¿qué $5.000 por mes? Yo no tengo ni $5.000 por mes. No me pediste $5.000 por mes para trainings. Y bueno, está. Entonces saca los trainings. Entonces tenés que construir y buscar las formas, a veces 1.000 para trainings o 5.000 al año, ¿no? O sea, paso, perdón, vamos a bajar a tierra. Tenés que encontrar la forma de construir para con el negocio, para entender cuáles son los riesgos que se enfrentan y ahí asesorar. Si no, la verdad, no funciona. Empatía, construir y entender la realidad. Que tiene que ver con esto último. Sí, hay una cantidad siempre de herramientas tecnológicas divinas que resuelven todo. But there's no free lunch. Cuando el budget es limitado, uno tiene que ser creativo, la cuarta. Uno tiene que ser creativo. Tiene que ser creativo. Porque aparte, cuando encuentras a esa persona creativa que te ayuda a resolver, te entiende, no la empatía, y con la creatividad logra ese balance entre lo que requiere el negocio, el riesgo y muchas veces el cumplimiento regulatorio, no te voy a decir te aman, pero seguro vas a estar en la mesa. Van a venir a hablar contigo, te van a consultar por cosas que no tienen nada que ver por compliance, pero te van a consultar. Y ahí, en el arte del compliance, cuando le consulte inclusive por cosas que no tienen nada que ver por compliance, uno en su cabeza filtra, está esto acá. Muy bueno. Creatividad, empatía, implementar. Vamos avanzando. Tú mencionaste varios de los que uno podría catalogar como nuevos riesgos, ¿no? Hablaste de ciberseguridad, de privacidad, protección de datos, incluso mencionaste inteligencia artificial. ¿Cómo ves o dónde quedan los riesgos más tradicionales, especialmente en nuestra región? Pensando en temas como anticorrupción, antilavado, etcétera. ¿Cómo ves esa evolución? Sí, yo creo que hay una nueva ola de prevención de lavado. Bueno, ahora es prevención de lavado, financiamiento de terrorismo, ¿no? Yo creo que hay una nueva ola que la imprime este nuevo mundo de las fintechs. No solamente las fintechs, perdón, este nuevo mundo financiero. Un mundo descentralizado. ¿Sí? O sea, aquellas instituciones financieras que centralizaban todo, etcétera, etcétera, se comienzan a descentralizar vía su tecnología y vía otros actores que comienzan a aparecer. ¿Sí? Estas fintechs. Y a su vez, entonces es como que, vamos a simplificar el proceso o el mundo, aquella cadena de pagos, que habían 2, 3, ahora hay 10. Uno que hace un pedacito de lo otro, las pasarelas de pago, ¿no? Entonces, yo creo que eso genera un revamp de la gestión en lo que concierne a prevención de lavado y financiamiento de terrorismo, eso por un lado. Y por otro lado están las criptos. Que las criptos es muy interesante el efecto que tienen, ¿no? Y lo voy a explicar. Porque en este mundo anterior que yo te comenté, más allá de esta descentralización, esta cantidad de actores nuevos que nacen, etcétera, etcétera, todos estos actores se inmersan en el mundo regulado. Y las criptos nacen de un mundo, en un mundo no regulado y persisten en él. Ahora hay una cantidad de challenges, hay una regulación que empieza a aparecer, ¿tá? Pero persisten en él. Entonces, ¿qué pasa con las criptos? ¿Sí? ¿Quiénes aparecen en ese mundo? Bueno, si yo no puedo estar acá porque estoy sancionado, porque no me dejan entrar, yo voy para acá. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que sucede con las criptos? Todas, digamos, estas nuevas fintechs de cripto, necesariamente, para que no pasen situaciones como las que ya conocemos, ¿no? Binance, etcétera, etcétera, necesariamente necesitan tener procesos mucho más robustos, en muchos casos, que las instituciones financieras. ¿Por qué? Porque en las instituciones reguladas hay actores que no van. Y en los sectores no regulados, los actores van. Entonces la barrera es doble.
¿sí? Vos tenés en el sector regulado una barrera voluntaria del que no va, porque hay unos que van, pero primero del que no va, o duda de ir, y en el sector, digamos, no regulado, para simplificar los mundos, necesitas dos barreras. Primero, que no entre el que no debería ir y va, ¿no? Y segundo, efectivamente, ver el que va. Entonces, las cripto generan otro desafío en lo que tiene que ver con prevención de lavado. Por lo tanto, prevención de lavado tuvo dos grandes desafíos. Esta descentralización de los procesos, por llamarlo de una forma, de los procesos financieros, ¿sí? Con una cantidad de actores y un ecosistema financiero por donde fluye el dinero. Punto número uno. Y punto número dos, en un sector no regulado. Y punto número dos, los desafíos de un sector no regulado. Entonces hay un revamp de lo que es la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, fundamentalmente por estos dos nuevos contextos. ¿Ah? Eso como lo nuevo, por un lado. Después tenemos una inteligencia artificial, que yo todavía tengo... la inteligencia artificial, a lo que compliance refiere, yo creo que genera un challenge en la protección de datos personales, primero. Ahora les voy a explicar por qué. Y en segundo lugar, creo que está toda la ciberseguridad en la protección de los negocios. Entonces, vayamos a lo simple. Vayamos a lo simple. La inteligencia artificial, vamos a pasar por el consumo, el que consume lo que le brinda la inteligencia artificial es información. Es información. Aunque sea una pregunta, es información. Y la inteligencia artificial se nutre de información que alguien proporcionó. ¿Sí? Y en ese flujo de información entra información de los negocios. ¿Por qué? Porque la persona que pregunta tiene cierto perfil, por más que uno entregue información a tu compañía, tiene cierto perfil y está otorgando información y algunos validándola, ¿no? ¿Está bien la respuesta? No, esta respuesta no está bien. Ahora dame otra. Entonces, la inteligencia artificial le genera un layer, ¿sí?, a la protección de datos personales, a la privacidad y a la ciberseguridad. ¿No? Entonces, por un lado, prevención de lavado y financiamiento del terrorismo, la inteligencia artificial, y creo que hay un área que no le damos tanta importancia. Yo creo que no aparece mucho en los códigos, va a aparecer alguno, que tiene que ver con el tráfico de personas, que me parece que es un tema que de a poco los compliance officers deberíamos empezar a al menos tener presente, ¿sí? Y lo llevo algo práctico. Cuando trabajo con un proveedor, en su disclosure, que adhiera al no tráfico de personas, por ejemplo. O que su negocio no se relaciona con cuartas partes, tráfico de personas, trabajo infantil, etcétera, etcétera. Esas cosas, que los puedes ver en instituciones financieras, pero en otros, esas cosas no, perdón, esas situaciones, que en otras industrias no está tan presente, y yo creo que de a poco debería, porque hemos tenido, ¿no? Hace 14, 15 años un organismo internacional, muy famoso, involucrado con trabajo infantil, entonces deberíamos entre todos ir colaborando para que esas cosas no sucedan. Y esto no es menor de la de compliance. Compliance colabora con muchas cuestiones de la ética, ¿tá?, más que simplemente cumplir con un regulador. Me gusta mucho. Así que estos creo que son esas tres nuevas a tener en cuenta. Después están las tradicionales. Sí, ¿no? Yo creo que hay un anti-corruption, llamarle si querés 3.0, por llamarlo así, como que vuelve. Creo que hay una evolución de protección de datos desde el punto de vista del compliance hacia la seguridad, porque protección de datos se dio cuenta que simplemente con regular no alcanza, sino que hay que hacer algo, entonces seguridad y tecnología viene, y por ahí está, que son los pioneros de esta financiera en todo esto, los bancos, sí, las instituciones financieras o los reguladores, primero regulaban a nivel de tecnología, y ahora pasan a regular a nivel de seguridad, ¿sí? Y estoy hablando de los superintendentes o los supervisores financieros, y ahora fíjate que comienza a estar
ya a nivel de ciberseguridad, los estados, ¿no? El ejemplo de Chile es un ejemplo bien notable. Entonces, hay algo que se viene ahí, que era de lo viejo, que tomó un estadio 2.0, que requiere que ya tanto tecnología como seguridad se involucre más y no sea solamente por aquello de protección de datos. Sobre todo porque a veces el informe es muy difícil, ¿no? Excelente. Ahora, antes de ir cerrando, hablemos un poco de Uruguay. ¿Cómo ves la evolución de compliance en Uruguay, especialmente entendiendo el país como un creciente hub de tech, fintech, de lo cual has hablado? ¿Cuáles son los principales desafíos en materia de compliance y cómo ves esta evolución en Uruguay? Bien, esta pregunta, bueno, te iba a responder y me retrotrae a 1870. En 1870 Uruguay estaba en una gran crisis política, económica. La verdad que el modelo de crecimiento económico estaba agotado. Y lo voy a resumir, sale con un crecimiento hacia afuera, ¿no? Por ahí después ese crecimiento hacia afuera vuelve también en otras instancias. Y Uruguay siempre tiene ese desafío del crecimiento hacia afuera. Y el crecimiento hacia afuera requiere que uno entienda el afuera. Y en compliance, el entendimiento del afuera implica, y en los negocios también, el entendimiento de los riesgos y particularmente compliance en el entendimiento regulatorio. Entonces, si uno quiere entrar, vamos a ver, en el caso de Uruguay, viendo en Brasil, vamos a simplificar un poco, México, ingresar al mercado mexicano. Desde el punto de vista de compliance, uno tiene que entender la regulación. Y una cosa es entender la regulación cuando uno vive ahí, porque tiene la cultura, ve las noticias, donde más hace foco, donde menos hace foco, etcétera, etcétera. Y otra cosa es entender la regulación cuando uno está afuera y cae. Entonces, desde el punto de vista de compliance, en ese crecimiento hacia afuera, uno de los desafíos es el entendimiento regulatorio. La comprensión de la regulación. Y no me refiero a leer la regulación. Comprender la regulación naturalmente requiere de la lectura de la regulación, pero es entender también, y acá podemos, quizás tenemos poco tiempo, es entender el enforcement. ¿Sí? Porque la regulación y el enforcement, ¿sí?, determinan el riesgo, ¿no? O sea, o son determinantes, no determinantes, son determinantes de otro. Entonces, en primer lugar, uno de los desafíos que tiene es el entendimiento de la regulación extranjera. Y acá fui por México, ¿sí? Vamos a ver por Argentina, similar. Fui por México, Argentina está más cerca. Y somos más similares y entendemos más y estamos a la vuelta. A eso a veces le tenés que agregar el idioma. No nos vayamos lejos, vayamos al lado, Brasil, que es otro continente, ¿no? Para una cantidad de industrias, es otro continente, con regulación mucho más compleja, y a eso le agregamos el idioma, además de la cultura. La cultura nosotros nos entendemos, está un poco más cerca, pero tiene un enfoque distinto y a su vez el idioma es distinto. Entonces, las fintech y las fintech de Uruguay, cuando en ese crecimiento hacia afuera, rara vez empiezan por Brasil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el idioma es la cosa más complicada. Generalmente empiezan por barrios más cercanos, ¿no? O donde el idioma es el idioma español. Y después sí se extienden a Brasil. Porque, bueno, para decir, es el mercado, ¿no? En este barrio. Entonces, los desafíos no son menores. Fíjate que vos empezás acá, construís acá, pero cuando querés crecer, acá no te alcanza. ¿Sí? Porque el mercado es reducido para todo. Lo bueno que tiene esta industria es que te permite escalar con la misma tecnología. ¿Ah? Te permite escalar con la misma tecnología. Y lo bueno que tiene el Uruguay es que a nivel de tecnología, el hub tecnológico ha permitido que se desarrolle el software, lo que te da llamémosle así, una mano de obra calificada, recursos, ¿sí? La verdad, muy calificados. Y a su vez, en lo que refiere a la industria financiera, se ha desarrollado un pequeño hub. En Argentina también,
quiero también citar, digamos, no solamente Uruguay, pero Uruguay, el peso relativo, si querés llamarlo, es lo que quizás llama más la atención, pero le permite llamémoslo así, esos recursos calificados, ¿sí? Emprender, innovar y crecer hacia afuera con tecnología y recursos. Naturalmente que cuando hay que crecer hacia afuera, sobre todo a nivel de compliance, no alcanza simplemente con un generalismo local, que uno tiene que ir a consultores o estudios y o personas locales que entiendan. Es inevitable. Sobre todo cuando los productos que uno ofrece o los servicios que uno ofrece requieren incorporar requisitos regulatorios, de México, de Brasil o de lo que sea. Y en última instancia, permitime, muchas veces hay que interactuar con el regulador. Y en esa interacción con el regulador, por ejemplo Brasil, a veces necesitas una manito ahí en local. Y necesitas evaluar hasta un recurso local. Alejandro, un gusto tenerte aquí y nuevamente poder conversar sobre compliance. Sé que habrán otras instancias. Para nuestros oyentes les recordamos que no olviden seguirnos en LinkedIn e Instagram como Compliance Latam. También están invitados a visitar la página compliancelatam.legal. Actualmente tenemos disponible material de interés, webinars, podcasts como este, guías comparadas en fintech, salud, laboral, libre competencia, etcétera, que pueden descargar a través de la sección ebook. No olviden compartir este episodio. Nos vemos en el próximo para seguir conversando sobre compliance, promover nuestras prácticas y recomendaciones concretas para las organizaciones. Nuevamente, Alejandro, muchas gracias. A ustedes por la invitación, la verdad estuvo extraordinario charlar.